Bien, ayer veíamos un poco el tema, ¿no? Y decíamos, eh, ¿a quién le escribía Pablo? A gentiles y a judíos que, ayer que lo hablamos muchachos, vamos arriba, no pasó tanto tiempo. Bueno, sí, pero había gente acá, así que estuvo, ¿bien? A ciertos hermanos que estaban en la dispersión, y que nombra 4 o 5 ciudades, que dijimos que esa era la zona que hoy es, ¿cómo? Turquía, sí. Y entonces Pablo le está escribiendo eso. Y empieza a hablar después, del 6 para adelante, empieza a hablar de qué? De 3 cosas, ¿se acuerdan? La fe, bien. La segunda, sí, una herencia, una esperanza. La tercera, yo lloro. Prueba, sí. Entonces está diciendo, bueno, muchachos, nuestros caminos, nuestro destino final es el lugar donde está nuestra esperanza. ¿Sí? Y en este camino, hacia ese destino, vamos transitando por fe. Pero por este transitar, te aparece que la prueba. ¿Y se acuerda que dijimos algo de la prueba? ¿De la fe? ¿Y de la prueba? Sí y no. ¿Dios necesita saber cuánta fe tenemos? No. Entonces, ¿por qué pasamos por la prueba? Para saber hasta dónde va nuestra fe. Y para crecer en fe. Porque Dios ya sabe hasta dónde va nuestra fe. Ya sabe en qué punto nos plantamos y en qué punto salimos corriendo. Dios ya lo sabe. Ahora, yo no lo sé. Entonces las pruebas lo que me va haciendo es hacerme crecer en fe. ¿Y en qué? ¿Y en qué? Lo hablamos ayer, muchachos. Y en esperanza, si nuestra esperanza está puesta en quién? En Cristo, y que vamos a estar en su presencia, y que pase lo que pase, yo voy a estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Pero voy a crecer en fe, voy a crecer en santidad, y en conocimiento de quién. Cristo. Con todo reprobado usted. ¿Ah? De Cristo. Sé que está tan preocupado por la tormenta ya que ninguno. Eh, De Cristo. Y cada vez que yo paso por la prueba, ¿se acuerda que dijimos que Dios no... ¿Eh? Sí, pero el Señor no te decía, bueno, pasar por la prueba que yo te espero en la salida. ¿Lo decía eso? No, sino que transitaba con nosotros, transitaba con nosotros durante la prueba. Pero Pedro, ¿termina ahí la carta? No, arrancamos con ¿cuál? Con el versículo 13. Ese así que, ¿qué significa? Está enganchando con lo que viene hablando, ¿no? Yo no cambio de tema, seguimos hablando, dice, así que, ¿qué no dice? Eh, Tema acá, que sigue el versículo 13. Preparen su mente y ejerciten el control propio. Bien, está diciendo que pasa por un sentimiento y yo siento que tengo que vivir en santidad. Que hoy siento que tengo que vivir como Dios quiere. Ya no. ¿De qué me está hablando? De mente, de actitud, de disposición. Yo me tengo que disponer en vivir, ¿sí? Ejercitando la fe, salir victorioso de la prueba y vivir consciente de la esperanza que tengo. Es una actitud. No es que me nació, es que hoy siento. No se trata de sentir, se trata de disponerme.
de tener la actitud de decir, yo voy a vivir en santidad, de plantarse. Eso no pasa por el corazón, pasa por la mente. De plantarme y decir, yo tengo que vivir como Dios quiere. Y para eso tengo que obedecer. Usted no se levanta de mañana y dice, ay, hoy siento que tengo una gana bárbara de obedecer a Dios. ¿Ustedes hacen eso? Porque si hacen eso, son un electro, están así arriba, abajo, arriba, abajo. No, es yo me dispongo a obedecer a Dios. Porque entiendo que tengo que obedecer a Dios, porque es una orden de Dios. No es opcional. La obediencia a Dios no dice, muchachos, ustedes si quieren, si están de buen humor, si les parece bien, si le parece de buena onda, obedézcame. No dice eso. Bien. Pero nosotros tenemos que obedecer por mandato. Y como es por mandato, no pasa por el sentimiento, no pasa por la mente, por una actitud de decir yo tengo que obedecer a Dios. Porque Dios me... Porque lo dice 14. ¿Cómo dice 14 ahí? Bien, ¿qué te? ¿1909? Bien, dice, como hijos obedientes, o sea, yo decido obedecer a Dios, y como hijo obediente, ¿qué dice? No se conformen a los deseos que tienen ahora, que antes tenían. ¿Antes de qué? Empezaba a venir a la iglesia. Antes de aceptar a Cristo, ahora hay un cambio en mi vida, hay una nueva naturaleza. Ya no puedo conformarme con esa vieja forma, esa vieja y antigua forma de vivir. Ahora tengo una nueva forma de vivir en la cual tengo que regirme y vivir. ¿Como consecuencia de qué? De obediencia. Vivo esta nueva naturaleza, vivo esta nueva vida porque obedezco ¿a quién? A Cristo. Pero obedezco a Cristo ¿por qué? Porque mi corazón no tiene gana o porque entiendo y me dispongo a obedecer a Dios. Es engañoso el corazón. Es engañoso. Por ese, Dios siempre habla de la mente y de determinaciones. Yo no puedo obedecer a Dios si no me determino a obedecer a Dios. Pero puedo obedecer a Dios por más que me determine a obedecer a Dios, porque el Espíritu de Dios está dentro mío. Yo no tengo chance. Esa vieja naturaleza empieza a dominar mi vida y me esclaviza. Y no puedo ser libre a menos que Cristo esté en mi vida, que me libre de esa esclavitud y tenga el Espíritu de Dios adentro, que me impulse a la obediencia. ¿Me siguen? Ya vamos. Versículo 15. Dice, bueno, pero ya no anden como eso. Ya no anden con esos parámetros. ¿Cómo dice el versículo 15? Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque dice el 16, porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. O sea, ¿qué me tiene que llevar a esa decisión? ¿A qué me lleva la obediencia? A vivir en santidad. Tengo que vivir en santidad. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir en santidad? Porque Él es santo. Está bien lo que dice usted, pero ahí lo dice.
Porque Él es santo. Dice, porque yo soy santo, ustedes tienen que vivir en santidad. No tiene nada que ver conmigo. Estamos yendo por caminos diferentes. Y acá no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios dice. Y Dios dice, muchachos, ustedes a través del camino de la obediencia, de esa decisión, de esa determinación, llegamos a vivir en santidad. ¿Y por qué tengo que vivir en santidad? ¿Por qué? Porque Dios es un caprichoso y se le ocurrió que nosotros... No, para que estemos en la misma sintonía que Dios. Porque Dios es santo, entonces quiere que sus hijos vivamos en santidad y podamos estar en la misma sintonía. No hay comunión si no hay santidad, porque son dos cosas distintas. No nos podemos entender con Dios porque Dios habla el lenguaje de la santidad. Y si yo llego hablando otra cosa, Dios me dice, no te entiendo, no sé qué me querés decir, porque si no es el lenguaje de la santidad, yo no lo puedo entender. Dios demanda santidad. Dios te pide santidad. Pero no una santidad fingida que vos la traes acá a la iglesia, sino una santidad real, en la cual uno no la puede simular, porque se nota. Porque cuando hay santidad se nota en mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar. Cuando yo comento lo demás, las cosas que miré en la semana, las series que vi, las cosas que vi, ahí se nota mi santidad. Porque cuando yo dejo entrar cosas en mi mente que no están en sintonía con lo que Dios es, me contamina y me aleja de lo que Dios es. Estamos hablando del lenguaje distinto. El idioma, el lenguaje de Dios es la santidad. Y para entenderme con Dios, tengo que hablar el mismo lenguaje, el lenguaje de la santidad. Yo no puedo fingir que hablo inglés porque se van a dar cuenta que yo no hablo inglés. Al toque. La segunda palabra ya se dan cuenta. ¿Por qué se dan cuenta? Porque no son palabras en inglés. Claro, porque no son palabras en inglés. Entonces dice, este salame se dice que está hablando inglés, pero está quedando regalado porque todo el mundo se da cuenta que no habla inglés. Así pasa cuando uno finge la santidad. Cree que está convenciendo a los demás que es santo, pero todo el mundo se da cuenta que es realmente Dios. ¿Sí? ¿A Dios se le puede engañar? Sí, sí, sí. La santidad se refleja. La santidad se refleja. La santidad no se puede esconder. Se percibe. Ahora, la falta de santidad se refleja. No se puede esconder y se percibe. Los demás saben. Y te digo más, Dios se encarga de hacerlo saber. Y que no pierdas el tiempo fingiendo algo que Dios te va a dejar en evidencia. Pero Dios demanda santidad. Dios demanda santidad. ¿Por qué crees que Dios demanda santidad? Lo dice el 18. Hay dos razones por las cuales tenemos que vivir en santidad. ¿Cómo dice el 18? Sabiendo que, ¿cómo dice ahí? Fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No cosas corruptibles como oro y plata, sino, bien, tienes que vivir en santidad porque fuiste comprado por precio. Porque no le fuiste barato. Y a pesar de que no valías nada, ¿sí? Era algo tan despreciado. ¿Qué significa despreciado? Ya no tiene precio. Ya no hay precio que ponerte porque ya no lo tienes.
Y a pesar de que estabas en esa condición, Dios pagó el más alto precio que podía pagar. Por esa razón tienes que vivir en santidad. Porque no le fuiste barato. Porque pagó un alto precio. Porque el precio fue la vida y la sangre de su propio hijo. Y Dios lo mandó a morir en la cruz por rebelde. Pues ya no sabía qué hacer con Jesús. No. Era su hijo único, amado, sin pecado. Pero además que varias veces dijo, en él tengo que, compla, diciendo, en nada tengo desconformidad. Tengo pleno deleite en él. Pero este hijo que es pleno deleite, ¿sí?, que me complace en todo, va a ser el que va a venir a dar su vida por usted en la cruz. El precio fue alto, muy alto. Ahora, el 20 es un versículo que me encanta. ¿Cómo dice el 20? Bien, esta versión como dice, Dios los eligió como rescate por ustedes mucho antes que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días le ha sido revelado por el bien de ustedes. Dios no improvisó. No se agarró la cabeza diciendo, ya lo que hizo Adán y Eva y ahora, plan de emergencia. No improvisó, ya tenía un plan. Eso habla de la omnisciencia de Dios. Ya tenía un plan para rescatar al ser humano, para rescatarme a mí. Porque sabía que si Jesús no venía y no moría y no me compraba por ese alto precio, yo no tenía posibilidad de llegar a Dios. Mucho menos de vivir en santidad. Hace diferencia. Bien, el versículo 17. Otro motivo por el cual vivir en santidad. ¿Cómo dice? Bien, ¿por qué tengo que vivir en santidad? Sí. ¿Y por qué Dios no va a decir, no, este hizo cualquiera, pero vamos a dejarla pasar, pobrecito? Canta tan bien que lo voy a dejar pasar. Es tan bueno los deportes que lo voy a dejar pasar. Voy a pasar por alto todo lo que hizo. Dios no hace diferencia. No importa quién seas. Las consecuencias de tu falta de santidad te van a alcanzar. Dios la va a juzgar. No va a mirar para el costado. No va a decir, no, este pobrecito hace solo 6 meses que está en la iglesia. No va a hacer diferencia, sino que va a juzgar. Y las consecuencias de tu falta de santidad te van a alcanzar porque Dios no pasa por alto. Dios no mira para el costado. No dice, es el hijo del pastor, entonces como es el hijo del pastor puede pasar, pero aquel que no es el hijo del pastor, marche. Eso no pasa. No te va a salvar nada. Las consecuencias de tu falta de santidad te van a alcanzar. Así que, ¿por qué tengo que vivir en santidad? Por 2 razones. Una, porque fuiste comprado por precio, carísimo. Y segundo, porque Dios no va a tolerar tu falta de santidad. No pensemos que con Dios no pasa nada.
No te creas que con Dios podemos hacer cualquier cosa porque está la gracia. ¿Cómo está la gracia? No te la creas. Porque no caiga un rayo y te consuma en el momento y te tenga que arrastrar de una cuerda porque te ofendiste la santidad de Dios. No creas que con Dios puedes hacer cualquier cosa. Porque Dios va a juzgarla. Él no se va a hacer el distraído, ni va a mirar para el costado. Dios va a juzgar las cosas que haces. Bien. Y sabes, te voy a decir una cosa, aquellas cosas que los demás no vemos, ni sabemos, ni tenemos conocimiento, pero Dios sí, tampoco te la vas a pasar por alto. Lo que vos hacés en lo secreto, faldas, aquellas cosas que vos haces que solo vos sabés que las hiciste, Dios no te la va a dejar pasar por alto. Dios tiene paciente. No por paciente es tonto. No te la creas. ¿Qué te hace pensar así es Satanás? ¿Para qué? Para que vos vivas de cualquier forma, pensando que no pasa nada. Satanás dice, no, no, Dios es un Dios de amor. Dios te ama. Y te ama. Pero como te ama, no te va a hacer, ¿no? Te va a pasar por alto esto. No te creas eso, porque eso no es verdad. Dios va a juzgar todas las cosas. Te la va a juzgar. Por eso tenemos que vivir en santidad y en pureza. Primero porque fuimos comprados por precio. Segundo para que Él no tenga nada que juzgarme, sino tenga que recompensarme, que es totalmente distinto. Y yo le pregunto, ¿usted qué quiere? ¿Juicio o recompensa? Entonces vivan en santidad. Vivan en santidad. Porque el vencer en las pruebas está asociado con la santidad. La dificultad es que Dios te pueda poner en el medio, se vence con la presencia de Dios. Y la presencia de Dios la podemos tener cuando vivimos, ¿qué? Santidad. No te engañes. Pedro habla claro acá. Quiero que ustedes vayan pensando en esto. Nosotros tenemos una esperanza, pero para alcanzar la esperanza hay que transitar por esta vida. Estoy hablando de una eternidad con Cristo. Esa es la esperanza de cada uno de los hijos de Dios, ¿no? Sacan esa esperanza que no queda. Pero en el caminar hacia esa esperanza, alcanzar eso, tenemos que vivir en santidad, en el trayecto. Yo te pregunto, ¿estás viviendo en santidad? El Señor viniera hoy y dice, yo voy a señalar a los que están viviendo en santidad. Por más que salte a ver si te señala, pero te señalaría. Hay una cosa de lo que nosotros creemos que es vivir en santidad y lo que es vivir en santidad para Dios. Yo dije, corazón es engañoso. Y a veces te da un concepto que no, que Dios no lo tiene. Por eso dice, nadie tiene un concepto que mayor del que debe tener. Y acá está hablando de, si ustedes miran el pasaje, habla también de amar a los otros. Por eso digo este comentario de que a veces nos creemos tan santos, tan santos, tan santos, que nuestra santidad no nos deja amar al otro. Que porque somos tan santos, miramos con desprecio al otro hermano porque no vive la misma santidad que yo.
no vive no tiene el mismo estado de pureza que yo tengo. Por eso lo puedo mirar con desprecio. Ojo, porque si engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. No vaya a ser que vos, creyendo que sos aprobado por Dios, estés siendo desaprobado por Él. Estés tan convencido que vivís en santidad y Dios te mira a los ojos y está diciendo, tu santidad huele al falso. Dios nos llama a una santidad real. Una santidad que se note en nuestra forma de vivir. Permita ver en nosotros el fruto del Espíritu en todas sus expresiones. Permítame la expresión. Que pueda vivir de tal forma que el amar al otro sea incondicional. Eso es santo. Eso es santo. ¿Cómo dice el 22? Parece que este versículo lo metió a propósito. Estoy hablando y de repente entra un versículo que lo metió, a que lo me entró. Pero dígame una cosa. No es mejor prueba para la santidad que un hermano molesto. ¿Eh? Ahí se comprueba si estamos viviendo en santidad o no. No hay esos hermanos que nos sacan de los cabales. ¿Eh? Ahí uno sabe si anda en santidad o está fingiendo la santidad, porque ahí la santidad se le va al hermano. ¿Eh? Claro. Todo lo que antes era bendición y cosas, cuando se enoja el hermano, hay que taparse los oídos porque sale cada cosa de su boca. La verdad que fue muy sabio Dios en poner este versículo, porque la evidencia más grande es la santidad, el amor. Y el amor de Dios reflejado en nosotros, el amor. Pero el amor hacia esos hermanos no llegan a contar hasta 10, que no se ejercitan en las matemáticas, porque contamos hasta 10, hasta 20, hasta 30, hasta 40, hasta donde sea necesario para no perder la calma. Eso. Es ahí donde se ve la santidad, donde se ve la obra de Dios. Es ahí donde se ve mi relación con Dios y cómo la relación con Dios va trastocando mi vida de tal forma que la va cambiando hacia lo que Dios quiere. Es ahí. Es con los hermanos difíciles donde uno puede medir su santidad, su relación con Dios, cómo andas en cuanto al fruto del Espíritu. Oramos, cuando podemos orar uno por los otros, cuando en lugar de orar por nosotros mismos empezamos a orar por los demás. Invertimos tiempo en orar por otros, no tanto en nosotros. Este versículo no está, el versículo no está puesto acá prepo, sino que está diciendo el apóstol, este es el termómetro para que ustedes puedan medirse. Es la regla, es la vara con que se puede medir. Hermanos, Dios demanda de nosotros santidad. Quiero ir terminando por acá. Pensando este pasaje, que vayas meditando en él. Te mires frente al espejo y le digas, ¿cómo andas en santidad? Tal vos mismo no te podés mentir. Bien.
No sé si Gaby anda bien en santidad, pero un reflejo anda bien. Pero que vayas pensando en esto. Te digo, si no conoces al Señor Jesús como tu Salvador, no puedes aspirar a nada de esto, ya que no le conoces. Si Él no es el Señor de tu vida, no puedes aspirar a vivir en santidad porque no te dé la condición divina para hacerlo. Necesitas el perdón de los pecados, necesitas que Jesús te perdone tus pecados. El Espíritu de Dios venga a tu vida para poder estar capacitado para vivir en santidad. Y termina el pasaje como, bien, primero nos hace pensar en nuestra fragilidad, lo frágil. Pensar en lo que Dios es, lo que Dios demanda a nosotros, ahora nos hace pensar en lo frágil que somos, principalmente delante de Dios. Después nos termina llevando a pensar en algo que es inmutable, que no cambia. Y esto no tiene que llevar. La palabra de Dios no cambia a través del tiempo. Pasarán generaciones, pasarán miles de generaciones, pero Dios sigue pensando igual. Dios no va a cambiar tu forma de pensar porque vos te sientes a dialogar con Él. Y quieras hacer entender que los tiempos cambiaron, porque Él sigue pensando igual, porque Él es Dios. Y Él te va a decir, te escucho, entiendo, pero no. Porque dice, cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Él seguirá pensando igual. Y lo que dijo se va a cumplir. A pesar que el ser humano se proponga que no, pero su palabra se va a cumplir, porque Él se encarga de eso. Como la palabra es inmutable, cuando te dice tú tienes que vivir en santidad, porque yo voy a juzgar todas las cosas, Dios no va a cambiar en cuanto a eso. No va a pensar distinto. Hermano, que Dios los bendiga. Me gustaría que te fueras pensando en esto, reflexionando, ¿cómo estoy viviendo en santidad? ¿Cómo estoy delante de Dios? Oramos para terminar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios real, un Dios vivo. Y gracias porque ese Dios que es vivo, que es real, demanda de nosotros santidad. Pero gracias porque tú haces todo lo posible para que así sea nuestra vida. Venimos delante de ti, Señor, y te pedimos que como pueblo, como iglesia, podamos vivir en santidad. Y ayúdanos a reflexionar a cada uno con tu palabra. Que tu Santo Espíritu no permita que tu palabra sea quitada de los corazones, sino que podamos meditar y reflexionar en ella, para que seamos edificados y para que podamos crecer en santidad, como tú quieres y esperas de nosotros. Damos las gracias, Padre, y lo hacemos en el bendito y precioso nombre.